Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Al igual que la semana pasada, comenzaremos hoy con una información que puede resultar bastante preocupante. Comenzaremos con cosas que realmente de las que tenemos que hablar, sencillamente porque es la realidad en la que vivimos. Y puede resultar preocupante, puede resultar angustioso para algunas personas, lo comprendemos. Pero terminaremos, al igual que la semana pasada, con un canto a la esperanza radical y con una llamada a la acción. De modo que simplemente aguanta un poquito y escucha. Es importante que escuches. En cualquier caso, si aparece la ansiedad por lo que contamos aquí, te remito al episodio número 3 de Midnight Sun, donde hablábamos de la ecoansiedad e indicábamos cómo superarla. Hoy hablaremos de una investigación que ha levantado mucho revuelo en los últimos 10 días. Es una investigación que viene desde la Universidad de Utrecht, desde el Instituto de Investigaciones Marinas y Atmosféricas, una investigación publicada en la revista Science Advances y de la que se ha hecho eco el periódico británico The Guardian. Es una investigación que aparece el 9 de febrero de este mismo año, es decir, hace escasamente 2 semanas, y está firmada por René van Westen, Michel Clipuys y Henk Dijkstra, todos ellos, como digo, profesores de la Universidad de Utrecht. Y es una investigación que habla de la AMOC. A lo mejor lo habéis visto en algunos titulares de medios de comunicación. Es lo que antes llamábamos la corriente del Golfo, pero que hemos visto que es mucho más grande que lo que llamábamos la corriente del Golfo. Es un estudio, uno de los últimos estudios científicos sobre esta corriente, y es realmente preocupante. Concretamente dice Van Westen, dice que esto no es ciencia ficción. Alarmista o no, dice, tenemos que mostrar esto, y no solo un éxito de taquilla de Hollywood como El día de mañana. Esto es real, esto puede ocurrir. Y creo que es importante y urgente seguir diciéndoselo a la gente, seguir diciendo a la gente que necesitamos realmente abordar el tema de las emisiones. Bien, pues de eso vamos a hablar hoy y, como digo, terminaremos con una llamada a la esperanza y una llamada a la acción. Si piensas que este programa no te atañe, probablemente estás equivocado, estás equivocada. Sí que te atañe, y te atañe precisamente porque está hablando de tu futuro, y no solo de tu futuro, del futuro de tus seres queridos. Así que yo de ti lo escucharía, aunque al principio sea difícil, acabaremos bien. Como las buenas películas de Hollywood, acabaremos bien, pero siempre y cuando nos pongamos en marcha, siempre y cuando emprendamos la acción. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda.
Así pues, bienvenidas, bienvenidos a Midnight Sun, el sol de medianoche. Bienvenidos a todos, sean cuales sean tus ideas, sea cual sea tu extracción social, tu situación vital, tus condiciones de vida, tus ideas, tus creencias, tus valores. Quizás has caído en este podcast por casualidad. Quizás has llegado aquí de forma casual, pero tengo que decirte que según Carl Gustav Jung, el célebre psicólogo suizo, no hay casualidades. Lo que hay son sincronicidades. Y de alguna manera, si has venido a parar aquí, yo te quiero dar un mensaje que es importante para tu bienestar futuro y el de la gente a la que amas. Así que conviene que escuches con atención y sobre todo conviene que escuches con atención el final de este programa, porque es lo que te va a permitir salir adelante e ir con toda tu fuerza a intentar dejar un mundo más habitable a la gente que viene detrás. Así pues, sean cuales sean tus ideas, bienvenidas, bienvenidos, porque si nos sigues en este programa, al final vas a ver el mundo de un modo muy distinto. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Bien, hemos dicho que íbamos a hablar de la AMOC. A lo mejor habéis visto estas siglas en las noticias en los últimos días. AMOC son las siglas en inglés de Atlantic Meridional Overturning Current, corriente de lazo meridional atlántica. Sería como se podría traducir. En definitiva, esta sería la parte atlántica de toda una corriente de ríos marinos, de corrientes marinas, que recorre todo el planeta. Estaríamos hablando aquí, la AMOC sería la parte atlántica de esa corriente que circula por los océanos de nuestro planeta. Esta corriente es una cinta transportadora de calor, también de nutrientes que se desplazan por el océano y de los cuales se aprovechan las criaturas que viven en los mares, pero esto tiene también una repercusión sobre los seres que vivimos sobre la tierra firme. La AMOC, como digo, es la parte de esta corriente que circula por el Atlántico, y dentro de esa corriente está lo que llamamos la corriente del Golfo. Esta corriente, la corriente del Golfo, es la responsable, atención a esto, de que Europa no tenga el clima de Canadá. Gracias a esta corriente, Europa no está cubierta de hielo en su parte norte y no es un continente frío como podría ser Canadá y el norte de los Estados Unidos, porque estamos a la misma altura. Sin embargo, Europa es más cálida que Canadá. Esta corriente, cuando sale la parte cálida, conforme va ascendiendo hacia el Ecuador, se va calentando el agua de esta corriente, y cuando pasa por el Golfo de México se termina de calentar, y ese es el calor que nos trae a Europa, las costas occidentales de Europa. Esa corriente nos trae calor y humedad a las costas occidentales de Europa. Y luego, cuando esta corriente llega a la parte del Ártico, cuando llega a las inmediaciones de Groenlandia y las inmediaciones del Polo Norte, esta agua se hace más densa, se enfría y se hace también más salina. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces esta agua salina, fría, densa, se hunde en las profundidades del océano y regresa hacia el sur del Atlántico. Regresa como agua fría para refrescar precisamente las zonas, pues todo lo que serían las zonas tropicales y la zona ecuatorial. Es decir, que esta cinta transportadora de nutrientes y de temperatura estaría llevando calor a las costas occidentales de Europa y estaría llevando frescor al
a las zonas tropicales y a las zonas, a la zona ecuatorial. Bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta corriente que en este momento nos están diciendo que hay un problema grave? Bien, pues nos vamos a remitir de nuevo, como ya hicimos en el episodio número 3, nos vamos a remitir a Antonio Turiel, que es científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. Él está trabajando en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, en el Departamento de Oceanografía Física y Tecnológica, es decir, es un experto en todos estos temas de los océanos. Como digo, de él estuvimos hablando precisamente en el episodio número 3 porque es una de las personas que lleva mucho tiempo avisando de la situación en la que nos estamos sumergiendo, sobre todo con el aumento de las temperaturas de los océanos. Él, en una entrevista que podéis encontrar en YouTube, os dejo el enlace en los créditos, dice textualmente: una de las cosas que, por ejemplo, sabemos por la medición directa es que en este momento el flujo de la AMOC está en su mínimo de los últimos 10.000 años. Es decir, está en su mínimo desde el fin de la última glaciación. Y dice, estaríamos en un momento mínimo de la cantidad de agua que está transportando. Es decir, parece que se está parando. Esa corriente, la AMOC, parece que se está deteniendo. Antonio Turiel dice que esto ya se empezó a ver en los años 60. Empezaron a ver que la corriente se estaba debilitando. Y comenta, tenemos muchos indicios de que la AMOC se está parando, porque en Europa hay sequía. Y es que el primer efecto de la ralentización, porque los efectos se empiezan a notar cuando se está parando, no cuando se ha parado del todo. Esto es progresivo, comenta Turiel. Entonces, el primer efecto que tú notas es este, dice, de que hay una disminución de la humedad. Y la siguiente cosa que ves es que el Atlántico Norte se calienta más de la cuenta, que es exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo indicios que cuadran exactamente con las observaciones que tenemos. Es decir, Antonio Turiel nos está advirtiendo de que la situación está cada vez peor y el último informe, la última investigación que ha salido hace apenas 2 semanas nos está dando un aviso muy serio ya de que la corriente del Golfo corre peligro de detenerse, como en aquella película de El día de mañana. Claro está que las cosas no van a ser así, aquello era una película. Aquí vamos a ver qué es lo que está anticipando la ciencia que podría ocurrir. Simplemente están planteando que hay un riesgo, hay una incertidumbre, no se puede decir exactamente qué ocurriría, pero hay un riesgo. Vamos a ver cuál es la evolución del problema. En principio nos hemos estado basando en los modelos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. En este panel decían que la AMOC no parecía que fuera a detenerse antes de 2100. Sin embargo, como comenta Antonio Turiel, no contemplaban que se generara, digamos, una mancha de agua fría al sur de Groenlandia hasta que el planeta llegara hasta los 2 grados de calentamiento, 2 grados por encima de la temperatura preindustrial, antes de que comenzara la era industrial. El problema es que esa mancha fría, esa mancha de agua fría al sur de Groenlandia ha aparecido ya. La estamos viendo desde que el planeta Tierra alcanzó 1 grado de temperatura por encima de la temperatura previa a la era industrial, con lo cual esto parece que va más rápido de lo que en un principio la comunidad científica pensaba. En un estudio que tuvo lugar entre julio y agosto de 2023, ya se nos avisaba de que nos estamos acercando a un tipping point, que es como se dice en términos científicos, a un punto de inflexión. Y ahí venían a decir que podría detenerse, no ya en 2100, no ya después de 2100, sino entre 2025 y 2095. Como veis, la incertidumbre es grande en este tema. Decían que probablemente podría situarse en la década del 2050. Podría ser cuando se detuviera la corriente del Golfo, la AMOC. Pero el problema ha sido cuando ha llegado este estudio, que se publicó hace 2 semanas, el estudio de Van Westen y sus colaboradores, en el que vienen a decir que el colapso puede tener lugar mucho antes de lo esperado.
Bueno, pues vamos a tener que plantearnos esto, vamos a tener que mirarlo cara a cara, mirarlo a los ojos y luego vamos a tener que pensar qué hacemos. Pero primero vamos a ver qué efectos puede tener todo esto. Lo vamos a ver de inmediato. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, si nos estás escuchando, considérate ya parte de la tribu. Bien, estábamos hablando de la AMOC, de la corriente del Golfo, como la hubiéramos llamado en el pasado. Ahora la llamamos la corriente del lazo meridional del Atlántico. Bueno, estábamos viendo que parece que se está deteniendo. Y os íbamos a hablar ahora de cuáles pueden ser los efectos si se detiene la corriente del Golfo. ¿Cuáles podrían ser? Hay mucha incertidumbre. La comunidad científica están intentando ver qué cosas podrían ocurrir, pero no pueden haber certezas absolutas. Lo que sí parece es que hay unos efectos bastante posibles. Entre ellos, parece ser que si se detuviera esta corriente, la AMOC, llevaría a una época glacial que se circunscribiría a Europa. Es decir, Europa sería la más afectada por esta detención de la corriente AMOC. El hielo marino, en invierno, dicen, llegaría hasta el sur de las Islas Británicas. Estamos hablando casi de la altura de París, la altura de Londres. Hasta ahí llegaría el hielo marino en invierno. Pero como digo, no solo afectaría a Europa, afectaría en gran medida a zonas bastante grandes del planeta. Entre las consecuencias globales sería que el calor que ahora absorbe Europa se quedaría en el océano. ¿Esto qué supondría? Supondría que ese calor no saldría de la zona de los trópicos y de la zona ecuatorial, con lo cual habría un sobrecalentamiento de zonas tropicales y ecuatoriales del hemisferio norte. Esto acabaría con la selva amazónica. Dicen que probablemente ocurriría esto. Es posible que afectara también gravemente a la selva congoleña en África y posiblemente afectaría también a los monzones en Asia. También sería, bueno, esto ocurriría en menor medida, pero también habrían efectos. Por tanto, tenemos que hablar de efectos de carácter planetario. Al no hundirse el agua, al llegar a la zona de Groenlandia y del Ártico, al no hundirse el agua fría, salina, más densa, al no ir a las profundidades del océano y desde ahí volver hacia el sur, se daría una desconexión de las capas superficiales del océano con las capas profundas. Esa desconexión entre las capas del océano, al no haber una transmisión de nutrientes, una transmisión de temperaturas, al no haber un intercambio entre las distintas capas del océano, provocaría también un rebosamiento de agua. Es lo que se está anticipando desde la comunidad científica. Esto traería un aumento del nivel del mar, sobre todo en el Atlántico Norte, que podría llegar a alcanzar entre los 70 centímetros y 1 metro. Esto sería bastante, sería mucho realmente. Muchas zonas, muchas ciudades costeras habría que abandonarlas. Esto implicaría refugiados climáticos, sobre todo en Estados Unidos. Parece ser que este aumento del nivel del mar se daría sobre todo en la costa este de los Estados Unidos y estaríamos hablando de el inicio de los refugiados climáticos en pleno Estados Unidos y en Canadá.
porque, como digo, si sube entre 70 centímetros y 1 metro el nivel del mar, muchas ciudades habría que abandonarlas, entre ellas posiblemente Nueva York. Por otra parte, habría también un aumento de la temperatura del océano. Al no transmitirse el calor del océano a Europa, la temperatura del océano aumentaría más. Y esto dicen que, por ejemplo, ahora ya el océano a la altura de Oporto, al norte de Portugal, el océano en estos momentos podría generar ya huracanes de categoría 4. En estos momentos, si aumentara la temperatura del océano, como se prevé que puede ocurrir si se detiene la corriente AMOC, entonces la creación de huracanes a la altura del norte de Portugal, y no solo de categoría 4, sino a lo mejor incluso de categoría 5, sería algo bastante previsible. Hay otro efecto posible de la detención de la corriente AMOC, y que sería que, y esto lo están diciendo como que habría que pensárselo muy bien, Europa, y lo dice textualmente Antonio Turiel, lo dice así: Europa quedaría sepultada bajo las nieves. Y dice muchos metros de nieve. Dice que París podría quedar bajo 50 metros de nieve, para entendernos. Lo dice así este científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. París hasta 50 metros bajo la nieve. Estaríamos hablando también de refugiados climáticos desde el norte de Europa hacia el sur. A lo mejor es posible que a España no llegara la capa de hielo, pero esta glaciación del norte de Europa indudablemente traería refugiados climáticos desde el norte de Europa hacia el Mediterráneo. Imaginad todo lo que puede suponer eso de desestabilización social, desestabilización económica, etcétera, etcétera. Sería posiblemente un caos. Pero Antonio Turiel confiesa que la aparición de esta investigación de Van Westen y colaboradores de hace un par de semanas ha supuesto para él un mazazo, con esto de que el colapso podría producirse mucho antes de lo esperado. Antonio Turiel dice textualmente: lo que ha sido un mazazo, porque yo reconozco que incluso para mí ha sido un mazazo, a pesar de todo lo puesto, de todo lo escarmentado que está uno y lo duro que tiene uno la piel, ha sido el estudio que ha salido en Science Advance, el estudio de hace 2 semanas. Pues realmente es un golpe, dice Turiel, un golpe muy duro. Pues básicamente en este trabajo, no entraré en detalles porque es un trabajo muy técnico, básicamente en este trabajo es que hay una sobreestimación del impacto del influjo del agua dulce a escala global. Y con aportaciones de agua dulce relativamente modestas por el deshielo continental, recordemos lo que estaba diciendo antes, de la mancha de agua fría del deshielo de Groenlandia, dice Turiel, se produce una detención de la AMOC y además es rápida. O sea, entre los mensajes más impactantes de este artículo es que en 25 años el flujo se reduciría en un 90%. Esto es lo que dice Antonio Turiel. Por suerte, añade, dice, esto es un modelo, esto no es una realidad, no es que esté ocurriendo ya, es un modelo, una previsión, igual que ocurre con las previsiones del tiempo, las previsiones climáticas. Solamente podemos trabajar con modelos, con previsiones que mediante computación hacemos unas estimaciones. Esto es un modelo, por suerte, dice, por suerte es un modelo, no es la realidad todavía. Esto hay que recordarlo, insiste Antonio Turiel. Y dice, pero sí que se ve una posible transición, y una transición que podría tener lugar en un espacio temporal tan breve como 25 años. Y luego lo concreta del siguiente modo. Si esto es así, él dice, bueno, habría que dar un mensaje, que yo creo que no puede ser más terrible. Y dice, el mensaje es que hay un riesgo real, y dice, no hay certidumbres, aquí no hay certidumbres, esto no son pronósticos ni profecías, pero existe un riesgo real de que se produzca una transición, que a lo mejor ya está comenzando, y que podría ser tan rápida como unas pocas décadas, en las cuales la mayor parte de Europa quedaría inhabitable. Y dice Turiel, la magnitud sería tan grande y el efecto tan rápido que no hay adaptación posible. Este estudio lo dice explícitamente.
Y concretamente otro investigador del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, Peter Ditlevsen, añade al respecto que, bueno, ha habido mucha discusión sobre si la agricultura se podría adaptar en Europa a esta situación de pronto que se congelara el continente. Y dice, Ditlevsen dice, no puedes adaptarte a esto. Hay algunos estudios de lo que ocurre con la agricultura en Gran Bretaña y es como intentar cultivar patatas en el norte de Noruega, es decir, imposible. Pero hay más de lo que está diciendo Antonio Turiel en esta entrevista, que, como digo, tenéis el enlace de YouTube, tenéis el enlace en los créditos de este programa. Dice Turiel, otro de los mensajes tremendos que lleva este artículo es que en Europa se produciría un enfriamiento de 3 grados por década. Y dice, es una bestialidad. La nieve cubriría hasta París prácticamente, todas las islas británicas, Holanda, Bélgica, el norte de Alemania, parte de Polonia. Evidentemente las penínsulas escandinavas, Dinamarca, etc., ya nos podemos olvidar de ellas. Pero eso no quiere decir que sea más habitable hacia el sur. Quiere decir que el norte quedaría inhabitable, pero el sur se vería afectado también. Cuando se plantea qué podría ocurrir con España, dice que, bueno, siendo un lugar donde hay un choque, donde habría entonces un choque entre frío y el calor del Mediterráneo, las condiciones quizá fueran más vivibles. El problema está que nos estarían llegando refugiados climáticos del norte de Europa. Y dice, España puede tener suerte, Italia puede tener suerte, Grecia puede tener suerte, pero el norte de Europa estaría condenado. A raíz del artículo de Science Advance de hace 2 semanas, donde los científicos son muy duros en sus afirmaciones, Turiel concluye que otra cosa que conviene transmitir del estado de ánimo que tiene la comunidad científica es que estamos un poco hartos de aguantar tantas tonterías como estamos aguantando, tantos insultos, tantos ataques, y dice textualmente, cuando, coño, estamos intentando hacer lo que podemos ante una situación que es dramática. Este es el grave problema, que hay una sección, hay una parte de la sociedad, es una parte de la sociedad a la cual la extrema derecha les ha manipulado la cabeza, como explicábamos en el episodio anterior de este programa, y esa parte de la sociedad no está aceptando para nada las explicaciones de la ciencia. Es como en Estados Unidos los que dicen que el mundo lo creó Dios en 7 días y niegan la ciencia directamente. Bien, pues este es el gran problema al que está señalando Antonio Turiel, diciendo que están un poco hartos de aguantar tantas tonterías y que por eso ya también en este artículo están poniendo ya una llamada de atención muy seria para que la gente se tome muy en serio lo que está ocurriendo. Pero en última instancia, lo que tenemos que quedarnos de todo esto de Antonio Turiel, porque si no nos vamos a hundir, nos vamos a sumir en la desesperación, nos vamos a sumir en el pesimismo, y no es necesario, podemos hacer cosas. Lo que hay que quedarse de lo que dice Antonio Turiel es que la incertidumbre es enorme, dice textualmente. Lo que no es una incertidumbre es el riesgo. Es decir, el riesgo está claro. Existe el riesgo de que nuestra civilización vaya al garete, sobre todo en Europa, debido a la detención de la corriente Amok. Pero no es seguro. Esto no son profecías. La ciencia no está planteando profecías, ¿no? Simplemente están diciendo, estamos viendo esto y podría pasar esto. Con todos los datos que tenemos, con lo mejor de nuestra información, con lo mejor de nuestros conocimientos, advertimos de que hay un riesgo grave. Eso es lo que está diciendo la ciencia. No está diciendo, va a ocurrir esto indefectiblemente. Esto es lo que quiero que te quedes en la cabeza. En ningún momento se está diciendo que esto vaya a ocurrir con toda seguridad. Esto es un riesgo que tenemos que enfrentar y que eso implica que tenemos que poner manos a la obra. Y de eso vamos a hablar a partir de este punto. Por duros que sean los tiempos que se avecinan,
En Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, el sol de medianoche. Únete a la tribu de Rainbow Warriors 3.5, la campaña global que estamos lanzando desde Midnight Sun. Y para desatascar un poco toda esta preocupación que puede generar lo de la corriente AMOC, la corriente del Golfo, vamos a contar una historia de la colección de historias de la Tierra que viene muy a cuento de lo que vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Es un relato que se llama El Anciano Sabio, y es un relato que además se cuenta en muy distintas culturas. Es una historia que puedes escuchar en Myanmar, lo que antes llamábamos Birmania, que puedes escuchar en el sufismo turco, en la tradición sufí islámica de Turquía, y que puedes escuchar también en el judaísmo. Es una historia que parece ser que tiene mucho éxito en distintas culturas. Esta historia dice lo siguiente. Al joven príncipe no le gustaba demasiado la vida de palacio, de ahí que aprovechara la más mínima ocasión que se le presentara para escabullirse y tomar el sendero que llevaba a los verdes campos y bosques de la región. Solo allí se sentía en paz, escuchando el canto de los labradores arando la tierra, ensimismándose con los reflejos del sol en los arroyos y observando a los grillos haciendo sonar sus alas como violinistas. Un día, al pasar junto a una granja de regreso al palacio, observó a un anciano plantando unos retoños de cerezo en la huerta cercana a su casa. Evidentemente, para el hombre estaba suponiendo un notable esfuerzo cavar la tierra con el fin de plantar los retoños, por lo que el príncipe se detuvo intrigado junto al murete de piedra que separaba la granja del camino. «Anciano», dijo el príncipe llamando la atención del viejo granjero, «¿os puedo preguntar qué edad tenéis?» «Por supuesto, joven amigo», dijo amablemente el anciano, que aunque no había reconocido en el joven al príncipe, sí había deducido que debía ser un joven cultivado. «Tengo 81 años». El príncipe abrió los ojos sorprendido. «¿Y con vuestra edad?», dijo el príncipe, «¿no os parece que el trabajo que estáis haciendo es vano? Por cuanto, muy probablemente, jamás llegaréis a probar las cerezas de esos retoños». El anciano dejó la azada y se aproximó al murete de piedra para hablar mejor con el joven. «¿Veis aquellos cerezos que se extienden a la izquierda de la casa?», dijo el hombre señalando más allá de las paredes del caserío. «Aquellos árboles los plantó mi abuelo. ¿Y veis aquellos otros cerezos que hay en la colina?». Se volvió hacia el otro lado para señalar también. «Esos los plantó mi padre. Yo he estado comiendo deliciosas cerezas de esos árboles durante toda mi vida, y a mi abuelo ni siquiera tuve ocasión de darle las gracias por ello. ¿No os parece justo que yo plante estos cerezos, aun a sabiendas de que jamás probaré sus frutos?». El príncipe se sintió profundamente impactado por el razonamiento del viejo. «Las cerezas de esos retoños no son para comerlas yo», continuó el anciano. «Son para que las coman mis hijas, sus maridos y los hijos de mis hijas, mis nietos, mucho después de que yo haya desaparecido de este mundo». Cuando, muchos años después, el príncipe se convirtió en rey, prestó siempre especial atención al cuidado de las áreas rurales de su reino, pues sabía que eran las que abastecían de alimentos y recursos a las ciudades, las que le daban su riqueza al país.
Pero además, en todas las cuestiones políticas y de Estado tuvo siempre presente en sus decisiones no solo a la población existente entonces en su reino, sino también a las generaciones futuras, aunque llegaran después de su propia muerte. Con estas prioridades, el otrora joven príncipe terminaría pasando a la historia como el mejor rey que hubiera tenido jamás su pueblo. Bien, esta historia nos está diciendo que conviene pensar en las generaciones futuras, que no podemos pensar solo en nosotros o en nosotras mismas, que tenemos que pensar en quienes vienen detrás y tenemos que dejar el planeta en condiciones para que ellos puedan sobrevivir y subsistir de la mejor manera posible. Esto es lo que nos está diciendo esta historia, nos está diciendo que pensemos en las generaciones que vienen detrás. Pues bien, hay una científica de la universidad, una investigadora de la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, se llama Hannah Ritchie, que en un artículo reciente aparecido en la BBC, en la página web de la BBC, tenéis la referencia abajo también en los créditos. Esta es una científica ambiental especializada en datos y, ella dice que también pasó un tiempo en el que vivió con bastante preocupación la situación del planeta, que llegó a sumirse en la ecoansiedad. Perdonad, pero parece que estoy con un nuevo catarro en marcha. Pues decíamos que Hannah Ritchie llegó a vivir también con esa ecoansiedad, con ese miedo a ese futuro que se nos estaba plantando, pero que en este momento lo había superado y quería contaros un poco lo que ella dice al respecto. Hannah Ritchie dice que un día se preguntó: ¿podemos continuar mejorando el bienestar humano al tiempo que reducimos el impacto en el medio ambiente? Y comenta: y durante los últimos 10 años, de acuerdo a los datos ambientales, ha habido señales para ser cautelosamente optimistas. No es seguro que lo logremos, pero creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y dice, más adelante dice, la sensación de que es demasiado tarde solo conduce a la inacción y la parálisis. Esto es algo en lo que queremos insistir mucho en Midnight Sun, el sol de medianoche. Por eso estamos insistiendo en la esperanza radical. Si pensamos que es demasiado tarde, iremos al hoyo, iremos al colapso. Si pensamos que no es demasiado tarde, que podemos hacer todavía muchas cosas, probablemente evitaremos lo peor de esta crisis climática y de extinción. Pero hay que ponerse en marcha ya. Esa es la condición. La condición es que nos tenemos que poner en marcha ya. Concretamente, Hannah Ritchie dice textualmente: creo que la ciencia es muy clara en cuanto a que nunca es demasiado tarde. Los impactos del cambio climático van a lo largo de un espectro, y dónde llegaremos a caer en ese espectro depende de lo que hagamos hoy. Entre más acción tomemos, más limitaremos el daño climático. En este mismo programa hemos hablado en más de una ocasión de, algunos desarrollos científicos que nos llevarían a tener alguna esperanza fundada en que realmente podemos evitar lo peor de la crisis climática y de extinción. Os podría hablar en este momento de 4 detalles, de 4 elementos que desde el mundo de la ciencia se plantean y que nos podrían llevar a pensar que quizá podemos conseguir evitar el colapso. Uno de ellos es el de cómo funcionan los sistemas complejos. Hemos estado hablando de sistemas complejos abiertos en alguno de nuestros programas y hemos dicho que esa complejidad, esa inmensa complejidad de los sistemas, como es el sistema Tierra, como son los ecosistemas, como es el sistema social, la civilización también es un sistema. Esa gran complejidad de los sistemas tiene algo que podría ser de gran ayuda, que es la autoorganización de los sistemas. Es posible que si ponemos un poquito de empeño y arreglamos un poco las cosas, es posible que el propio sistema Tierra
de pronto nos ayude y genere unos cambios, unas alteraciones que nos permitan evitar el desastre. Otro desarrollo científico que nos podría llevar a albergar esperanzas es el de la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, que fue Premio Nobel de Química en 1977. Según esta teoría, en el momento de máxima disipación de energía en un sistema, cuando se empiezan a derrumbar los límites del sistema, sería algo parecido a lo que estamos empezando a vivir ahora, Prigogine dice que puede de pronto generarse un atractor sistémico que a partir de reacciones no locales autoorganice todo el sistema. Y se comenta que en sistemas sociales este descubrimiento de la química, los sistemas funcionan igual o muy parecido, sean sistemas ecológicos, químicos, físicos, biológicos o sociales. Si lo aplicamos a sistemas sociales, dicen que esto significaría, lo del atractor sistémico, que una minoría disidente podría propiciar, a través de conexiones no locales, podría propiciar un cambio en todo el sistema civilizatorio. No haría falta que fuera toda la humanidad. Ya comentamos aquí que lo que buscamos es el 3,5% de la población. Si ese 3,5% se moviliza, podemos dar por hecho que ese cambio lo conseguimos. Y ya hay muchos millones de personas trabajando en esta línea, pero necesitamos ser más. Otro desarrollo científico que podría llevarnos a albergar esperanzas es la teoría Gaia orgánica. La teoría Gaia orgánica podría darnos una sorpresa, porque podría generar un giro. La teoría Gaia viene a decir que la Tierra se comporta como si fuera un organismo vivo, el planeta Tierra. La teoría Gaia orgánica, que es una variante de la teoría Gaia, viene a decir que no es que se comporte como si fuera un organismo, es que es un organismo vivo la Tierra. Esta teoría la defienden, entre otros científicos y científicas, Carlos de Castro Carranza, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. Desde ese punto de vista, si la Tierra se comporta, no solo se comporta, sino que es un organismo vivo, es muy posible que adopte una serie de, vamos a decir, reacciones o mecanismos para recuperar el equilibrio, y que con poco que le ayudemos es muy posible que la Tierra consiga recuperar determinados equilibrios para mantener la vida sobre ella, porque uno de los objetivos del planeta es mantener la vida. Y por último, otro desarrollo científico, es el que yo más puedo hablar. Es una teoría que planteé en el año 2020, la teoría de los mitos del futuro, y es en la que se basa esta campaña de Rainbow Warriors 3.5. Según la teoría de los mitos del futuro, podríamos conseguir un cambio importante dentro del funcionamiento de nuestra civilización a partir de la utilización de lo que di en llamar mitos del futuro, como de los guerreros y las guerreras del arco iris. Esta teoría de los mitos del futuro no es una tontería. Puedo decir ya que esta teoría se está planteando en un curso de posgrado de 100 horas dentro de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en un curso que se llama Story Roots for Sustainable Futures. La teoría de los mitos del futuro. Como digo, hay que tomársela también en serio, aunque sea yo el proponente. También podemos tomárnosla en serio. De esta teoría hablaremos en breve en este programa. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos, y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5.
En última instancia, y dado que podemos tener esperanza, una esperanza radical en que podemos cambiar las cosas y evitar las peores consecuencias de la crisis climática y de extinción, tenemos que hacer una llamada a la acción, porque lo importante para conseguir evitar lo peor de esta crisis es que actuemos. Sin acción no vamos a conseguir evitar lo peor de la crisis. Tenemos que actuar, y tenemos que actuar millones de personas. Podemos hacerlo. Somos ya muchos millones actuando para cambiar las cosas en el planeta, tanto en el ámbito social como en el ecológico. Pero tenemos que ser más, y eso es lo que intentamos hacer desde Midnight Sun y desde Rainbow Warriors 3.5. Es por lo que os decimos, únete a la tribu de todos los colores, a la tribu de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las creencias. Nos da lo mismo si eres ateo como si eres creyente en cualquier religión. No nos importa. Lo importante es que actúes para evitar lo peor de la crisis climática y de extinción. ¿Cómo puedes actuar? A través de tus talentos. ¿Qué es aquello que te gusta hacer? ¿Qué es aquello que mejor sabes hacer? Bien, pues pon eso al servicio de la Tierra. Necesitamos unos valores que nos orienten en todo esto. Y ahí tenemos la Carta de la Tierra. Nos basamos en los principios y valores de la Carta de la Tierra, el documento más inclusivo que se ha hecho hasta la fecha a nivel de crear una ética planetaria, una ética que compartamos casi todas las culturas. Y necesitamos desarrollar todo eso a través de la compasión. La compasión es un elemento muy importante. Lo veréis también en uno de los mitos del futuro con el que estamos trabajando. La compasión es una de las principales armas. Con esto queremos decir que aquí está todo el mundo invitado. En Rainbow Warriors 3.5 está invitada gentes de toda extracción social. Gentes que se preocupen por sus semejantes. Gente que se preocupe por aquellas personas a las que quieren, por sus hijos y por sus nietos, cómo no. Personas que muchas veces a lo mejor os habíais planteado hacer algo por los demás o por la naturaleza, pero nunca os atrevisteis a hacerlo o nunca os animasteis a dar el paso. Os invitamos a que deis el paso ahora. De eso se trata Rainbow Warriors 3.5. De crear pequeñas tribus, pequeños grupos de personas, pueden ser a lo mejor familiares entre ellos o simplemente amigos y amigas. Crear pequeñas tribus para crear una especie de gran tribu formada por pequeñas tribus que sería Rainbow Warriors 3.5. Personas que pongan sus talentos, que pongan aquello que les gusta hacer al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. A eso os animamos a que deis el paso. Necesitamos ser unos cuantos millones más para conseguir evitar las peores consecuencias de la crisis climática y de extinción. Tenemos una lista de necesidades para crear esta campaña. De eso nos gustaría hablar. Vamos a hacer una reunión online para que, bueno, si queréis participar, venís a esa reunión online y hablamos de lo que es Rainbow Warriors 3.5, de qué necesidades tenemos, cómo podemos construir todo esto, cómo podemos crear, por lo menos en principio, una tribu base, lo que sería un árbol madre, según las teorías de Susan Simard, ese árbol que nutre a otros árboles a su alrededor. Entre las necesidades básicas que vamos a tener es un programa educativo. En ese programa educativo vamos a intentar transmitir la visión del mundo sistémico compleja, la visión del mundo ecocéntrica, organicista, la visión del mundo que necesitamos para evitar el desastre. Eso va a ser parte del programa educativo que queremos hacer a través de Rainbow Warriors 3.5. Queremos también, bueno, pues ver cómo vamos a organizarnos. Habría también programa educativo en cuanto a cómo se organizan las tribus, funcionamiento de Rainbow Warriors 3.5. Queremos también transmitiros la Carta de la Tierra, que conozcáis la Carta de la Tierra, porque es muy importante, es nuestro marco ético para construir ese mundo distinto, ese mundo respetuoso con la Tierra y su comunidad de vida. Y ahí podemos utilizar las historias de la colección de historias de la Tierra. A lo mejor puedes simplemente colaborar en la construcción de otro mundo mejor, contando historias, contando mitos, leyendas y cuentos de otras partes del mundo.
Os convocamos a una reunión de Rainbow Warriors 3.5 el viernes 8 de marzo, el próximo viernes 8 de marzo de 2024, a las 18 horas Greenwich, a las 18 horas de Gran Bretaña, que son las 19 horas de España, la hora de Centro Europa. Esta reunión se va a hacer solo en español en principio. Más adelante, pocos días después, haremos una reunión también en inglés. Pero en principio vamos a hacer una reunión en español, en castellano, porque tenemos que hacer un primer grupo organizativo. Tenemos que poner en marcha esta gran campaña que pretende ser Rainbow Warriors 3.5. Y bueno, tendremos que ir terminando. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Y bien, tendremos que ir terminando con el programa de hoy, una llamada de atención, una llamada a la acción. Hoy hemos hablado de la investigación de Van Westen y colaboradores de 2024 aparecida hace un par de semanas en Science, la revista científica Science Advances, y que tanta repercusión ha estado teniendo en los medios de comunicación. Menos mal, de todas formas estas noticias deberían ir en primera plana, primera noticia. Pero bueno, por lo menos ya se está hablando más de ello. Hemos hablado de la corriente AMOC, de la corriente de lazo meridional atlántica, que bueno, están diciendo estas investigaciones que es posible que se pare a no tardar mucho. Hemos hablado de la evolución de esta corriente, lo hemos estado viendo en las palabras de Antonio Turiel, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Hemos estado viendo los efectos que este colapso de la AMOC podría tener en el clima del planeta, sobre todo en Europa. Hemos estado diciendo que la ciencia no plantea certidumbres absolutas, no son profecías, pero sí que son advertencias de un riesgo. Nos están advirtiendo de un riesgo. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir necesariamente sí o sí. Nos están diciendo que existe un alto riesgo de que esto ocurra. Y entonces eso implica que hay que actuar ya. Hemos estado hablando de Hannah Ritchie, una investigadora de la Universidad de Oxford, que venía a decir que la desesperanza no nos lleva a ninguna parte, sino nada más a la inacción y la parálisis, y que conviene que trabajemos desde la esperanza, como aquí estamos diciendo, la esperanza radical. Podemos conseguir evitar lo peor de esta crisis climática y de extinción, pero eso implica actuar. Hemos hablado también de esas posibilidades no contempladas, de que hay otros desarrollos de la ciencia que podrían indicar que quizá tengamos, digamos, ayuda desde los propios sistemas complejos, desde lo que es el sistema complejo Tierra. Es posible que la propia Tierra nos eche una mano simplemente con que actuemos en la dirección correcta y seamos suficiente número de gente actuando en esa dirección. Y por último, perdonad, pero ya veis que el catarro está ahí de nuevo. Por último, hemos hecho una llamada a la acción. Necesitamos actuar ya. Y para eso os convocamos para una reunión el próximo viernes 8 de marzo. Pondremos, estad atentos a las redes de Midnight Sun, porque pondremos un enlace de Zoom
Para poder realizar esta reunión la vamos a hacer en español en un principio. El 8 de marzo a las 6 de la tarde, hora Greenwich, vamos a hacer una primera reunión en castellano, posteriormente haremos una en inglés. Y nada, simplemente que no pierdas de vista que este programa trae beneficios inmediatos en tu vida. Entre otras cosas, porque si las cosas se tuercen con la crisis climática y de extinción, tu vida indudablemente se va a torcer. Así que más te vale estar atento, atenta a lo que vayamos diciendo aquí y que, vayas emprendiendo los cambios que podemos sugerir desde aquí. Gracias por escuchar, gracias por seguir nuestros programas. Y nos vamos a despedir ya. Bien, pues nos despedimos ya en Midnight Sun, el sol de medianoche. Gracias por habernos escuchado, por haber estado acompañándonos hasta este punto. Y no nos queremos despedir sin dar nuestros habituales agradecimientos a Kim Robertson, la concertista de arpa celta que nos proporciona la sintonía. Muchísimas gracias por cedernos su música. A John Mario Díaz y Radio Chacaruna, la primera emisora de radio que está emitiendo este programa, pero esperamos que hayan muchas más emisoras de radio independiente que se animen a emitir nuestro programa. Gracias a José Mañó por acompañarnos con su voz, a Marta Ventura por su voz y por mover la maquinaria de Midnight Sun, y quiero dar las gracias a los suscriptores y suscriptoras de Patreon que nos estáis apoyando económicamente, que nos estáis intentando ayudar para que podamos hacer este programa, por lo menos para facilitarnos que podamos hacerlo. Este programa nos lleva, en su versión en inglés y en castellano, nos lleva 4 días completos de preparación, de producción. Como comprenderéis, esto no lo cobramos y por eso estamos pidiendo ayudas a través de Patreon. Y por último, una llamada a la acción una vez más. Por favor, formad una tribu, una pequeña tribu que se una a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, de Rainbow Warriors 3.5. Tenemos que hacer miles, millones de tribus para evitar lo peor de la crisis climática y de extinción. Y eso implica que tenéis que dar un paso adelante, por favor. Tenéis que dar un paso adelante. Nos despedimos ya. Que el sol brille para todos nosotros, para todas nosotras, en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5.
Night Sun, el sol de medianoche.